La ciencia de la microbiota intestinal. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Y cómo cuidarla? Porque si estás buscando mejorar tu salud, tu digestión, tu energía o incluso tu inflamación crónica, hay un sistema en tu cuerpo que probablemente estás ignorando. Y no es tu corazón, no son tus pulmones ni tus músculos, es tu intestino. Y más específicamente, tu microbiota intestinal. Y es que a veces se habla de la microbiota intestinal como si fuera una moda, como si fuera parte de este boom que hay por los alimentos fermentados como el kéfir o de los probióticos. Pero la microbiota no es una tendencia, es fisiología pura y es lo que la hace tan maravillosa, porque es un ecosistema que vive dentro de ti y que participa muy activamente en casi todos los procesos que mantienen tu cuerpo funcionando bien. Procesos que hace algunos años ni siquiera sabíamos que existían, pero que hoy en día se ha descubierto la importancia a tal grado de que hay toda una ciencia que rodea a este tema. Y si no entiendes cómo funciona, pero has escuchado de ella, es probable que tal vez estés pasando por síntomas o problemas que podrías mejorar, pero que no sabes por dónde empezar. Así de importante es. Así que este video es para ti si tienes problemas digestivos frecuentes y no les encuentras explicación. Si te sientes inflamado, con un cansancio constante, aunque estés comiendo bien. Si te interesa también prevenir enfermedades desde su origen, sin depender de medicamentos para todo. También si quieres entender qué puedes hacer de forma práctica para cuidar tu cuerpo. Y aquí no vamos a hablar en un idioma difícil ni con tecnicismos innecesarios. Tampoco te voy a prometer curas mágicas ni soluciones en 7 días, pero sí te voy a hablar con claridad médica qué es la microbiota intestinal, qué funciones cumple en tu cuerpo, qué señales te indican que algo podría estar desequilibrado y cómo puedes empezar a mejorarla desde hoy, sin tener que gastar en suplementos caros o hacer dietas imposibles. Porque la realidad es esta, tu salud no depende solo de tus órganos más conocidos, depende también de los trillones de microorganismos que viven en tu intestino. Y entender cómo viven, qué les hace bien y qué los destruye, puede marcar la diferencia entre una salud que se mantiene estable con los años o una salud que empieza a deteriorarse sin explicación clara. Así que si nunca te han explicado qué es la microbiota, o si has escuchado el término pero no sabes bien para qué sirve ni cómo cuidarla, quédate, porque este video va a darte exactamente las respuestas que necesitas para entenderla por completo y sobre todo para tomar acción concreta desde hoy mismo. Y cuando hablamos de la microbiota intestinal nos referimos a los trillones de microorganismos que viven en tu intestino. Principalmente bacterias, pero también hay algunos virus, hongos y otros microbios que forman un ecosistema muy complejo y dinámico. Y aunque no los puedas ver, están vivos, activos y cumplen funciones vitales en tu cuerpo, todos los días. Y yo sé que los microorganismos tienen una mala fama, que las bacterias, los virus y los demás microbios te enferman. Pero en realidad solo una minoría nos hace daño. La gran mayoría que existen son neutros para nosotros y algunos incluso son beneficiosos. Y tu microbiota intestinal está conformada principalmente por los beneficiosos, o al menos eso es lo que quieres. Y imagina que en tu intestino hay una especie de ciudad microscópica y cada bacteria tiene su rol. Algunas ayudan a digerir ciertos alimentos, otras fabrican vitaminas, otras entrenan a tu sistema inmune, que es tu sistema de defensa, y como en cualquier ciudad, lo importante no es solo cuántos habitantes hay, sino quiénes son, cómo se organizan y qué hacen. Este ecosistema es la microbiota, y cuando está equilibrado, te protege, pero cuando se desequilibra, puede empezar a causarte problemas. Y es bien importante hacer una distinción. La microbiota es el conjunto de microbios que viven en ti. Hay otro concepto que es el microbioma, que es el conjunto de material genético de esos microbios. Porque esos microbios tienen su propio material genético que cuando se combina superan el nuestro por muchísimo. Ambos términos se usan a veces como sinónimos, pero técnicamente son distintos y es importante que lo sepas. Y lo que a ti te interesa es entender cómo vive y cómo funciona ese ecosistema. Porque tu microbiota se empieza a formar desde que tú naces
Y depende mucho si naciste por parto vaginal o por cesárea, si fuiste amamantado o no, qué comiste en tus primeros años, de tu ambiente, tu higiene, tus medicamentos, tu nivel de contacto con la naturaleza. Todo eso influye en qué tipo de bacterias colonizan tu intestino y qué tan diversa será tu microbiota en la adultez. Y no se queda igual para toda la vida. Tu microbiota va cambiando con la edad, porque la moldean tus hábitos, el estrés, tu alimentación, los antibióticos. Es un sistema dinámico, es sensible y es adaptable. Y justamente por eso puede dañarse, pero también puede recuperarse si le das lo que necesita. Hoy sabemos, por ejemplo, que una microbiota sana suele contener cientos de especies distintas de bacterias. Y eso es muy bueno, porque la diversidad bacteriana es como tener un equipo bien formado. Algunas digieren, alguien defiende, algunas reparan, otras regulan. Pero si comes siempre lo mismo, si llevas mucho tiempo con una dieta mala, baja en fibra, o si has usado muchos antibióticos, es posible que ese ecosistema esté empobrecido, como un terreno estéril. Y eso tiene consecuencias que vamos a ver a continuación. Pero primero quiero que entiendas esta idea clara. La microbiota no es un extra, no es un lujo, no es algo que solo deban de cuidar las personas saludables o las personas que estén muy interesadas en el mundo del bienestar. Es un sistema básico para tu cuerpo y entenderla te da una herramienta concreta para mejorar tu salud desde la raíz, porque todos tenemos una microbiota intestinal y aquí la idea es mejorarla, porque ahora que ya sabes qué es la microbiota intestinal, es momento de entender qué hace realmente en tu cuerpo. Porque la respuesta más corta que te puedo dar es: hace mucho más de lo que te imaginas. Porque la mayoría de las personas cree que las bacterias del intestino solo sirven para digerir lo que comemos. Y claro que esa es parte de su trabajo. Pero la verdad es que la microbiota participa en muchas funciones clave que impactan tu salud todos los días, incluso si no estás pensando en ellas. Y lo más evidente pues es la digestión. Algunas bacterias te ayudan, por ejemplo, a descomponer ciertas fibras y otros compuestos que tu cuerpo no puede digerir por sí solo. Gracias a ellas puedes también absorber nutrientes que de otra forma se perderían. Esto es uno de sus procesos más maravillosos. Además, en ese proceso también se pueden producir sustancias muy beneficiosas como los ácidos grasos de cadena corta. Y hay un especial que se llama butirato que ayuda a nutrir las células del intestino y a mantener la barrera intestinal fuerte. Y esto es clave porque muchas personas que no tienen una barrera intestinal fuerte y esa barrera está débil y permeable, puede hacer que ciertos compuestos que idealmente deben de quedarse en el intestino salgan al resto del cuerpo, y esto es una de las principales causas de inflamación crónica y muchas personas ni siquiera saben que lo tienen. Entonces, una microbiota sana te ayuda automáticamente a tener una buena barrera intestinal. Pero, como quiera, la función de la microbiota va mucho más allá del intestino. Por ejemplo, participa en la producción de vitaminas muy importantes como la vitamina K o la vitamina B12 o el folato, que es la vitamina B9 o el ácido fólico. Y estas son vitaminas que influyen en tu coagulación de la sangre, la salud de tu sistema nervioso, tu metabolismo, tu energía. También cumple un rol importante en tu sistema inmune, porque la microbiota ayuda a entrenar a tus defensas para que puedan distinguir entre lo que verdaderamente es una amenaza y peligro para tu cuerpo y lo que no lo es. Y esto se le conoce como tolerancia inmunológica. Y quieres que tu cuerpo ataque a lo que debe de atacar y no ataque a lo que no debe de atacar. Y eso es clave para prevenir alergias, enfermedades autoinmunes e inflamación crónica. Ahora, quiero profundizar un poquito más en este efecto de barrera porque también una microbiota sana, por ejemplo, compite contra bacterias dañinas, impidiendo que se adhieran o crezcan. Es como una patrulla que vigila desde el intestino. Cuando esa patrulla se debilita, es más fácil que entren patógenos, que son los microorganismos que sí nos enferman y que aumenta la inflamación. Y hablando de inflamación, una microbiota equilibrada ayuda a regular también la inflamación como tal, lo que significa que impacta mucho más allá del intestino. Puede influir también en tu salud cardiovascular, en la salud de tu metabolismo, en la salud de tus articulaciones e incluso la salud de tu cerebro.
¿Y sabías que tu microbiota también puede influir en tu estado del ánimo? Porque una parte de los neurotransmisores que afectan cómo te sientes, como la serotonina o el GABA, también están relacionados con la actividad microbiana. Y no es casualidad que al intestino se le ha comenzado a conocer como el segundo cerebro. Y todo esto ocurre en un segundo plano. No lo ves, pero sí lo notas. Sobre todo cuando se altera. Y cuando se altera empiezan a aparecer a veces síntomas difusos, digestión lenta, más gases, un cansancio sin explicación, inflamación general, defensas bajas, te enfermas más fácil, irritabilidad, que todo te enoja, y síntomas que a veces tratamos con pastillas, pero que muchas veces tienen su raíz en un ecosistema que está fallando. Por eso es bien importante entender que la microbiota no es solo digestión, te regula, te defiende, produce, es equilibrio. Y aunque no se escuche mucho en una consulta médica, es uno de los sistemas que más influye en tu salud diaria. Y si tienes una microbiota diversa, funcional y sobre todo estable, tienes un sistema que trabaja a tu favor todos los días. Pero si ese ecosistema se rompe, tu cuerpo pierde una capa de protección y batalla en regular muchos procesos, incluyendo a veces el peso, por ejemplo. Pero vamos a ver qué pasa exactamente cuando ese equilibrio se rompe y cómo saber si eso te está ocurriendo a ti. Porque tu microbiota es un sistema protector. Y cuando se desequilibra, tiene consecuencias que pueden sentirse en todo tu cuerpo. Ya este desequilibrio de la microbiota intestinal se le llama disbiosis intestinal en este caso. Y no es un término técnico que solo le interese a los investigadores, es algo que le pasa todos los días a millones de personas sin que lo sepan. La disbiosis, por ejemplo, ocurre cuando hay una pérdida de diversidad bacteriana, o cuando algunas bacterias buenas desaparecen, o algunas bacterias malas se multiplican en exceso. Eso puede deberse a muchos factores: mala alimentación, exceso de antibióticos mal aplicados, estrés crónico, sueño deficiente, exceso de alcohol, vida sedentaria. Y lo que empieza siendo un desequilibrio microscópico puede desencadenar una cascada de problemas en el resto del cuerpo. Lo primero que suele verse afectado, pues es el intestino mismo. Sin una microbiota sana, el revestimiento del intestino pierde fuerza. Y es lo que te contaba, que puede generar lo que se conoce como permeabilidad intestinal. Y las barreras que separan tu tubo digestivo del resto del cuerpo, pues se vuelve como porosa y deja pasar partículas que no deberían de salir, como fragmentos de alimentos mal digeridos o toxinas bacterianas. Y esto hace que pasen al torrente sanguíneo cuando no deberías de estar ahí y no las quieres ahí. Y cuando eso ocurre, pues tu sistema nervioso, tu sistema inmune, se va a activar. Va a decir, aquí hay algo extraño, esto no debería estar aquí, lo voy a atacar. Y este ataque no ocurra porque tengas una infección necesariamente, pero sí porque tu cuerpo detecta esas partículas como extrañas. Y eso va a generar inflamación crónica de bajo grado. Algo que es muy común, es una inflamación muchas veces silenciosa, que no es tan evidente porque no causa fiebre, no causa dolor agudo, pero sí va deteriorando funciones que con el tiempo pues se van notando cada vez más. Energía más baja, metabolismo más lento. Esto lleva a dolores articulares, problemas en el peso, mayor riesgo de enfermedades crónicas. Y además de esto, una microbiota dañada también afecta la absorción de nutrientes. Y esto es un gran problema porque puedes estar comiendo bien, pero si tu ecosistema no está funcionando, muchos nutrientes pueden no digerirse correctamente ni absorberse bien. Y eso puede llevar a deficiencias que muchas veces se pasan por alto, como bajos niveles de vitamina B12, de hierro, de magnesio, que no tienen una causa aparente o las personas ni siquiera se imaginan porque están comiendo suficientes alimentos ricos en estos minerales y vitaminas. Ahora, también se puede ver afectado tu sistema de defensa, por supuesto, porque recuerda que tu microbiota entrena tus defensas y cuando está alterada el sistema inmune puede volverse hiperreactivo, es decir, que reacciona con exageración, por ejemplo, en las alergias o en la autoinmunidad, o a veces también al revés, menos eficiente para lo que realmente quieres que te defienda, lo que hace que te enfermes más fácil.
Y como mencionamos antes, también puede afectar a tu sistema nervioso, porque una microbiota en disbiosis produce menos sustancias beneficiosas y más compuestos proinflamatorios, y eso puede alterar la comunicación entre el intestino y el cerebro y contribuir a síntomas como ansiedad, irritabilidad, niebla mental. Pero lo más importante que quiero decirte en esta parte es que entiendas que la disbiosis no se siente como una enfermedad clara. No hay una señal única y específica que te diga tu microbiota está mal. Se puede manifestar como un conjunto de síntomas que son sutiles y que van apareciendo poco a poco, y que como no duelen, muchas personas los normalizan, los tratan por separado sin ver realmente el origen del problema. Y por eso te quiero contar cómo saber si tu microbiota está alterada, qué señales son importantes, a qué debes prestar atención y qué síntomas definitivamente no deberías ignorar, aunque te parezcan leves o normales. Porque esta es una de las preguntas más comunes que surgen con el tema, y qué bueno, porque entender cuando tu microbiota está dañada es el primer paso para mejorarla, y de verdad que muchas personas dan un giro radical en su vida simplemente cuando comienzan a mejorar la diversidad de su microbiota. Porque no hay una prueba casera que te diga con certeza que tu microbiota está bien o está mal, pero sí hay síntomas que cuando se juntan pueden ir indicando que algo no está funcionando bien en ese ecosistema. Empecemos por los problemas más comunes, que son los problemas digestivos frecuentes. Porque no me refiero a una indigestión de vez en cuando. Me refiero a cosas como muchos gases o hinchazón casi todos los días. Esa sensación también de pesadez después de comer, aunque no hayas comido mucho, esto es importante, porque si comiste un montón, pues bueno, tiene una explicación. También el estreñimiento o la diarrea, ambos lados, de forma recurrente, cuando las heces son muy irregulares o tienen un mal olor de forma muy constante. Y cuando todo esto aparece con frecuencia, puede ser una señal de que tu microbiota está algo desequilibrada y no está cumpliendo bien con su función digestiva. Ahora, otro indicador importante son las intolerancias a los alimentos nuevos. Por ejemplo, si de pronto ciertos alimentos que antes tolerabas bien, como legumbres, lácteos o incluso frutas, cuando empiezan a caerte mal, de la nada, eso puede deberse a que perdiste bacterias que ayudaban a digerirlos. Ahora, también hay algunos síntomas que no son digestivos, pero que pueden tener una relación con el intestino. Si tienes cansancio constante, incluso cuando duermes bien, puede ser una señal. Si tienes esa sensación de mente nublada que te dificulta concentrarte o pensar claro, puede ser disbiosis. Si tienes cambios de ánimo sin una razón aparente, como irritabilidad, sientes que eres menos tolerante, te enojas con más facilidad o tienes la ansiedad más alta de lo normal, que la ansiedad también es muy común en la disbiosis, puede ser eso. Si tienes infecciones frecuentes, como resfriados, infecciones urinarias, si tienes problemas en la piel, como dermatitis, eczema, acné, o reacciones raras a productos que antes no te daban problemas, pueden ser problemas en tu microbiota. Y si bien ninguna de estas cosas solas, por sí sola, prueba 100% que tu microbiota esté mal, cuando las combinas, especialmente si hay síntomas digestivos, vale la pena prestar más atención. Ahora, también hay casos en los que alguien se siente más o menos bien, pero ha tenido un historial de hábitos que debilitan la microbiota. Por ejemplo, varios ciclos de antibióticos al año, el consumo frecuente de alcohol, dietas bajas en fibra o que les falta variedad, estrés crónico, sobre todo cuando es mantenido por mucho tiempo, meses, años, falta de contacto con ambientes naturales, todo eso también cuenta. Porque puede que todavía no tengas síntomas intensos, pero que tu microbiota ya está empobrecida o en camino a una debilidad y desequilibrio. Y aquí es donde muchas personas se preguntan si deberían de hacerse pruebas. Y la realidad es que sí existen algunas pruebas de microbiota, pero hoy en día no son tan accesibles ni tan precisos como una quisiera. Y sí te pueden dar una idea, pero no siempre cambian el tratamiento. Y en la mayoría de los casos, los síntomas, el historial y los hábitos son suficientes para saber si necesitas actuar.
Y como quiera, la buena noticia es que, como veremos, no necesitas un diagnóstico perfecto para empezar a mejorar tu microbiota. De hecho, sería una buena idea, tengas estos síntomas o no, que comiences a preocuparte y a trabajar en ella. Esto puede beneficiar a todos. Y solo necesitas identificar los puntos débiles de tu rutina y empezar a darle a tu cuerpo lo que ese ecosistema necesita para recuperarse. Así que si algo de todo esto resuena contigo, si tu digestión, tu energía, tu mente o tu piel no están como quisieras, o tu peso también, es momento de preguntarte, ¿cómo estoy cuidando mi microbiota? Porque con lo que vas a ver vas a entender. Porque si la respuesta es, pues nunca lo había pensado, necesitas ver lo siguiente. Porque te quiero contar exactamente qué hábitos la dañan y muchas veces sin que te des cuenta. Porque ahora que sabes cómo identificar, una microbiota alterada, es momento de ver qué cosas concretas en tu día pueden estar dañándola. Incluso si llevas un estilo de vida que consideras normal o relativamente saludable. Y quiero empezar con algo muy claro. No se trata de vivir con culpa ni de evitarlo todo. Se trata de entender qué le hace bien y qué le hace daño a ese ecosistema que vive dentro de ti para que puedas tomar mejores decisiones y que tus decisiones sean informadas. Es todo. Ahora, uno de los peores enemigos de tu microbiota es el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados. No solo por el exceso de azúcares, de harinas refinadas o de grasas de mala calidad, sino porque son alimentos muy pobres en fibra y muy bajos en nutrientes reales y no alimentan realmente a tus bacterias beneficiosas. Es como darles comida vacía todos los días, que también es comida vacía para ti, por cierto, pero para las bacterias es todavía más crítico, porque si las bacterias buenas no tienen con qué nutrirse, simplemente desaparecen. Y también hay problema con algunos edulcorantes artificiales como la sucralosa, el aspartame, que aunque no todos los estudios son tan concluyentes y algunas personas los defienden mucho, pues varios sí han mostrado que ciertos edulcorantes alteran la composición de la microbiota y reducen su diversidad. Ahora, por eso hay que tener cuidado. Y eso no quiere decir que un sobrecito de vez en cuando sea lo peor del mundo. Pero sí que si los usas a diarios, como parte de tus cafés, de tus yogures, de tus bebidas o de tus postres, sí pueden estar afectando ese ecosistema. Ahora, otro factor frecuente es el alcohol, incluso en cantidades sociales, porque el alcohol irrita la mucosa de tu intestino, o sea, su pared, aumenta también la permeabilidad intestinal y esto pues favorece la inflamación y la disbiosis. Y si eso se combina con una mala alimentación, pues el daño es peor. Pero no todo está en lo que comes o tomas. Tu nivel de estrés también afecta directamente tu microbiota. Cuando, por ejemplo, estás bajo mucho estrés crónico, se activan mecanismos en tu cuerpo como hay una vía de comunicación que es bidireccional, que es el eje intestino-cerebro, que puede cambiar la motilidad intestinal, la secreción de moco protector y modificar ciertas señales entre neuronas y bacterias. Entonces sí, tus emociones y el estrés pueden afectar físicamente tu intestino y eso modifica tu microbiota. Y si a eso le sumas dormir mal, el mayor causante de estrés, el daño es mayor. Tu microbiota tiene ritmos circadianos, igual que tú, y cuando no duermes o duermes a deshoras de forma constante, alteras esos ciclos de reparación y eso también modifica tu composición bacteriana. Y no solo importa qué comes, importa cuándo duermes y cómo vives tu día. Ahora, otro factor poco hablado es el sedentarismo, porque moverse todos los días ayuda a mantener el tránsito intestinal y estimula también la circulación local y esto mejora la diversidad bacteriana. Y no necesitas correr maratones, caminar, moverte, estirarte, todo va sumando. Pero si por otro lado pasas horas y horas sentado, con poca actividad física, tu microbiota lo va a sentir. Y por último, algo que afecta a muchísimas personas, el uso innecesario o repetido de antibióticos. Porque sí, a veces son necesarios y no se trata de evitarlos cuando están bien indicados. Los antibióticos cuando se necesitan son una maravilla.
pero cuando se usan mal o sin una recuperación adecuada después, pueden barrer con bacterias buenas, alterando el equilibrio y dejando espacio para el crecimiento de bacterias indeseables. También hay que mencionar los antiácidos de uso crónico, como los inhibidores de la bomba de protones, que este grupo de medicamentos reducen el ácido del estómago, lo que cambia el entorno de entrada al intestino y esto puede modificar la microbiota a largo plazo. Y también la falta de contacto con ambientes naturales, porque vivimos en ciudades limpias, llenos de con miedo a la suciedad, pero la realidad es que la exposición a la tierra, a los animales, a la naturaleza, todo eso favorece el desarrollo de una microbiota normal. Porque si todo en tu vida es antibacterial, ese ecosistema también sufre, porque al final de cuentas son bacterias. Y todo esto no lo digo para que te angusties, lo digo para que veas cuántas cosas pequeñas pueden sumar. Porque si no lo sabías, es fácil descuidar tu microbiota sin querer. Pero la buena noticia es que todos estos factores se pueden revertir y mejorar muchísimo. Y es lo que te quiero explicar ahora. Sobre todo hacerlo de forma realista, no para que pienses que tienes que hacer dietas extremas ni consumir suplementos caros, pero sí para que te preocupes por cuidar y fortalecer tu microbiota desde hoy. Porque hasta ahora hemos visto qué es la microbiota, qué funciones cumple, cómo se daña y cómo reconocer si está alterada. Pero lo más importante es entender que sí puedes hacer algo para mejorarla. Y esto no implica gastar un dineral, ni seguir una dieta rara, ni vivir obsesionada o obsesionado con lo saludable. Lo que necesitas en realidad es entender qué acciones concretas sí funcionan para fortalecer ese ecosistema. La primera y la más importante es darle de comer a tus bacterias buenas. ¿Y qué comen ellas? Fibra fermentable. Esa fibra que tu cuerpo no digiere, pero que tus bacterias sí. Y que al fermentarse producen sustancias como estos ácidos grasos de cadena corta buenos, como el butirato, que protegen tu intestino, reducen la inflamación y mejoran tu salud. Ahora, ¿dónde se encuentra esta fibra? En todas las verduras, en las legumbres, en frutas con cáscara, en semillas como linaza, chía, ajonjolí. Todo eso que has escuchado que es rico en fibra, de esa fibra estamos hablando. También en tubérculos como el camote. Y no necesitas convertirte en una persona que se alimente exclusivamente de vegetales ni comerte 10 platos de kale. Solo necesitas realmente aumentar la variedad vegetal en tu semana. Porque mientras más tipos de plantas comes, más tipos de bacterias alimentas. Por ejemplo, un buen objetivo es intentar consumir al menos 20 vegetales diferentes por semana, entre frutas y verduras. Por ejemplo, ya hoy en día te venden en los supermercados muchas buenas combinaciones muy diversas de diferentes vegetales congelados, que comprar varias de esas pueden ser una increíble opción. Ahora, la segunda estrategia es incluir alimentos fermentados que tengan ya microorganismos vivos, porque no es lo mismo comprar, por ejemplo, un yogurt con sabor a durazno y lleno de azúcar. Me refiero más a estos fermentados reales, sin azúcar agregada. Por ejemplo, kefir natural, hecho con cultivos reales. El yogur natural también sin azúcar. Existen alimentos fermentados que, aunque no son tan comunes en Occidente, son una gran fuente de estos microorganismos buenos, como el chucrut, el kimchi, la kombucha, el miso tradicional, que con una porción pequeña al día realmente es suficiente para repoblar tu intestino con bacterias vivas y funcionales. Tercero, cuida tus horarios, porque ya te dije que tu microbiota, como tú, tiene su reloj biológico, tiene sus ritmos circadianos. Y si comes muy tarde por la noche, si te acuestas y te levantas en horarios muy dispersos, si todo eso altera el equilibrio. Por eso lo ideal es cenar mínimo 2 o 3 horas antes de dormir, dormirte al menos 7 u 8 horas por noche, pero sobre todo dormir en horarios consistentes, acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, porque todo eso le da al ecosistema el tiempo que realmente necesita para funcionar y repararse. Cuarto,
tienes que moverte todos los días. Y para esto no necesitas un gimnasio, pero puedes caminar, subir escaleras, moverte cada hora si trabajas sentado y todo eso va a estimular la motilidad intestinal, o sea, el movimiento y el tránsito de tus intestinos. Esto mejora tu circulación y vas a notar todos los beneficios de moverte más en todos los niveles, a nivel articular, muscular, composición corporal. Tu microbiota también se beneficia. Y quinto, ten contacto con la naturaleza, porque esto puede sonar como alternativo, pero de verdad que esto es ciencia. Las personas que viven más expuestas a bacterias ambientales, que te digo que la mayoría son neutras y algunas beneficiosas, realmente son pocas las que son malas, y personas que tocan más la tierra, que conviven con animales y con plantas, suelen tener microbiotas más diversas. Y esto no significa que te tengas que mudar al campo o al bosque, pero sí que puedes hacer cosas como camina descalzo sobre el pasto o la tierra, en tu patio o en algún parque de vez en cuando. Cultiva también alguna planta en casa, si son varias, mejor. Cocina con ingredientes más frescos, menos empaquetados. Ve a estos mercados farmers market que le llaman, donde muchas veces se encuentran muchos alimentos que localmente se siembran. Toma más el sol, toma el aire, sal a pasear. Eso es lo mejor. Y por último, evita los excesos que dañan directamente a tu microbiota, porque no se trata necesariamente de vivir sin nada de azúcar, pero sí de reducir su frecuencia. Aquí lo clave es que el azúcar que consumamos sea algo ocasional, si cumples años, si tienes de vez en cuando una reunión, pero que no forme parte de tu día a día. Y aunque bueno, por supuesto que eliminarlo por completo sería lo ideal. Lo mismo con el alcohol, pero hay que procurar evitar también los ultraprocesados todos los días. Repito, de vez en cuando, en alguna ocasión o por prisa, está bien, pero que no formen parte de tu dieta diaria. El refresco, déjalo. No abuses de los antibióticos, nunca los tomes sin razón, siempre con indicación médica. No abuses de los antiácidos, trabaja en lo que está corrigiendo el problema con la acidez. Y de verdad que 1 o 2 semanas con mejores hábitos, ya vas a empezar a ver cambios en tu microbiota y en cómo te sientes. Porque con constancia se reconstruye. Cuando tú tienes diversidad de vegetales en tu dieta se fortalece. Cuando tienes buenos hábitos realmente se vuelve tu aliada. Y no necesitas hacerlo perfecto, pero sí empezar con lo que puedas mantener y con realismo. Y bueno, en cuanto las personas empiezan a escuchar sobre la microbiota, también una de las primeras preguntas que no podía dejar fuera en este video es, entonces, ¿me tomo un probiótico? ¿Qué hay de los probióticos? Y la verdad es que no hay una sola respuesta para todos. Los probióticos es propiamente este microorganismo vivo, saludable, lo que se encuentra en los alimentos fermentados, los probióticos. Los prebióticos es la fibra, es el alimento del probiótico. Pero el probiótico es esta bacteria viva. Pero usualmente cuando hablamos de probióticos, casi todo el mundo se refiere a los suplementos. Los suplementos que contienen las bacterias vivas, que están diseñadas para llegar a tu intestino y generar un efecto positivo en tu salud. Pero eso solo ocurre si el tipo de bacteria, que los diferentes tipos de bacterias se llaman cepas, es el nombre más adecuado. Entonces, si la cepa es la correcta, si está viva al momento de consumirla, si sobrevive el paso por el estómago, porque puede no llegar viva, y logra también colonizar tu intestino, o sea, desarrollarse. Y realmente no todos los productos de probióticos en el mercado cumplen con eso. Ahora, no todos los probióticos sirven para lo mismo, porque cada cepa bacteriana tiene efectos diferentes. Por ejemplo, alguna cepa puede ayudarte con una diarrea que te dio después de tomar un ciclo de antibióticos. Otra puede aliviarte con síntomas del síndrome del intestino irritable. Otra puede mejorar ciertos marcadores de inflamación. Pero no existe un probiótico universal que mejore todo. Y mucho menos uno que funcione igual en todas las personas. ¿Por qué? Por lo mismo de que diferentes bacterias hacen diferentes cosas. Ahora, ¿cuándo vale la pena considerar un suplemento de probiótico? Hay 3 escenarios donde sí puede tener sentido. Primero, después de un ciclo de antibióticos, porque los antibióticos barren con muchas bacterias, tanto buenas como malas, aunque le apuntes a las malas también se lleva varias buenas, y un probiótico bien elegido puede ayudar a restaurar parte del equilibrio. Esto es algo que debes trabajar con tu médico después de que te da un esquema de antibióticos.
Segundo, si tienes diagnóstico de síndrome de intestino irritable, porque algunas cepas específicas como ciertas bifidobacterias o lactobacilos han mostrado beneficios en síntomas como la distensión, el dolor o ciertos cambios en el ritmo intestinal. Y también en caso de infecciones recurrentes, especialmente intestinales, urinarias o por hongos, donde apoyar la inmunidad local desde la microbiota puede ser bastante útil. Pero, ¿cuándo no tiene tanto sentido? Si los estás tomando solo por si acaso, si no tienes realmente síntomas claros o una indicación, no es necesario. Si el suplemento no especifica las cepas o la cantidad de unidades formadoras de colonias, que suele abreviarse como UFC o dependiendo del idioma, o también si no garantiza la viabilidad hasta la fecha de vencimiento de este probiótico. Y también si crees que con el probiótico puedes seguir comiendo mal, durmiendo poco y viviendo estresado y va a ser la solución, tampoco te va a servir tanto, porque un probiótico no sustituye una buena alimentación, ni el descanso, ni el movimiento, ni los hábitos que ya viste en este video. Y si tu ecosistema está dañado pero sigues con las causas que lo están dañando, el probiótico por sí solo no va a hacer diferencia. Y tampoco es necesario tomarlo de por vida. De hecho, en muchas personas basta con un periodo cortito de 2 a 4 semanas como apoyo mientras se trabajan los hábitos de fondo. Y hay casos en que los alimentos fermentados reales pueden ser mucho más útiles que un suplemento. Pero bueno, ahora que si decides usar uno, ¿en qué deberías fijarte? Primero, que indique cepas específicas, no solo lactobacillus o bifidobacterias en general. Necesitas que venga qué cepas hay. También que diga cuántas unidades vivas contiene. Idealmente quieres entre 10, 50 mil millones o billones, dependiendo del idioma, por dosis. También que especifique si son viables hasta el final del vencimiento, no solo al momento de fabricación. Y si tienen estudios clínicos o respaldo científico en humanos, pues mucho mejor, porque habiendo tantas cepas disponibles y tantos productos diferentes, es bueno checar que las que contengan, pues sí tienen una evidencia. Y mi mejor consejo es este: si tienes síntomas concretos o acabas de pasar por un antibiótico o estás trabajando una condición intestinal específica, sí puede valer la pena probar uno de forma temporal. Pero si estás buscando cuidar tu microbiota en general, tienes que empezar por lo básico: comida real, fibra, fermentados, descanso, buenos ritmos biológicos y naturaleza. Y después, si hace falta, puedes sumar un probiótico de forma estratégica. Pero no pongas tu esperanza en una cápsula, ponla en tus hábitos, porque ahí está el impacto real y duradero. Y ahora que tienes toda la información, es importante que esto no se quede en teoría, porque entender tu microbiota solo sirve si haces algo con ese conocimiento. Por eso te quiero dar 5 acciones claras, simples y sostenibles que puedes empezar a aplicar desde hoy. Y no necesitas suplementos ni cambios extraños con lo que te voy a decir, solo constancia con lo básico que ya vimos. Primer consejo que te puedo dar es: procura comer al menos 3 vegetales diferentes cada día, porque la fibra de los vegetales es buenísima, pero lo mejor es darle una variedad de plantas, una variedad de vegetales, porque cada vegetal tiene diferentes tipos de fibra, diferentes polifenoles, que son sustancias beneficiosas tanto para nosotros como para nuestra microbiota, diferentes compuestos que alimentan bacterias distintas, y por eso cuanto más variedad, más diversidad bacteriana y mejor microbiota vas a tener. Pero empieza por algo realista. No repitas siempre lechuga y tomate. Más bien súmale, por ejemplo, calabaza, brócoli, espárragos, zanahoria, betabel, espinaca, col morada, nopal, lo que tengas a la mano, o lo que vendan en tu supermercado local, o tu mercado, que también ahí puedes encontrar una gran variedad de cosas. Y si puedes, cambia la regla de 5 al día por 20 distintos a la semana. Eso sería ideal, pero si no puedes empezar por tanta variedad, comienza sencillo, con lo que puedas. Todo cuenta. El segundo consejo que te puedo dar es añadir alimentos fermentados a tu rutina. Y no hace falta que comas un kimchi coreano todos los días, pero sí que incluyas bacterias vivas de verdad, porque
Aunque aquí en Occidente no son tan comunes los alimentos fermentados, si buscas, claro que puedes encontrar grandes opciones como kéfir natural, yogur natural, chucrut, encurtidos, kombucha. Y de verdad que pequeñas dosis regulares son más efectivas que en exceso un solo día. Entonces, de vez en cuando consúmelos, intenta también variedad de fermentados. Y te digo, en países occidentales realmente si buscas, encuentras. Tercero, te recomiendo cenar más temprano y dejar al menos 12 horas de descanso digestivo entre cena y desayuno, porque tu microbiota también necesita descansar y si cenas muy tarde y desayunas muy temprano, no le das necesariamente tiempo para reparar y autorregularse. Y una forma muy simple de ayudarla pues es cenando mínimo 2 o 3 horas antes y procura dejar pasar al menos 12 horas hasta tu siguiente comida. Esto no se trata de hacer ayunos prolongados, sino respetar los ritmos del cuerpo. El cuarto consejo que te puedo dar es camina 20 minutos al aire libre cada día. Y no es por bajar de peso, es porque moverte activa tu intestino, mejora tu circulación y reduce la inflamación. Y si lo haces al aire libre, con sol y sin pantallas, también estás ayudando a tus ritmos circadianos y reduciendo el estrés. Y eso le encanta a tu microbiota. Y si no puedes caminar, pues solo sal, mueve el cuerpo, estírate, respira, conecta, todo cuenta. Porque no es un tema solo físico, es algo que le gusta a tu biología. Y finalmente el quinto consejo que te puedo dar es reduce a la mitad tu consumo actual de azúcar o de ultraprocesados también. Y hazlo por una semana. No hace falta eliminarlos de golpe ni vivir con culpa, pero sí puedes reducir su frecuencia. Entonces, si tomas 2 refrescos al día, por ejemplo, pasa uno. Si comes pan dulce todas las tardes, cambia 3 días por fruta. Si tu desayuno es puro empaque y cereales comerciales, cámbialo por algo con proteína, como unos huevos enteros y añade fibra, vegetales, riquísimo. Porque reducir azúcares y ultraprocesados le da espacio a las bacterias buenas para que vuelvan a crecer. Y repito, no tienes que hacer todo perfecto ni todo al mismo tiempo, pero sí puedes empezar hoy con uno de estos 5 cambios. Elige el que te sea más fácil y sosténlo por una semana, porque tu cuerpo lo va a notar, tu digestión va a mejorar y tu microbiota, aunque no la veas, va a empezar a agradecerlo. Y con el tiempo los cambios van a ser cada vez más evidentes. Y tu microbiota vive en silencio, no la ves, no la sientes directamente, pero está ahí, está trabajando todos los días para que puedas digerir, defenderte, pensar, moverte y sentirte bien. Y cuando no la cuidas, pues no se queja de inmediato, no grita, no duele, pero sí empieza a fallar. Y tú lo sientes como cansancio, como inflamación, como ansiedad, como problemas digestivos que no sabes de dónde vienen, hasta que un día todo eso se vuelve parte de tu normalidad. Pero no tiene por qué ser así. Y espero que hoy hayas entendido que no se trata todo este tema de la microbiota de una moda, que los probióticos son solo un tema pasajero, no es una tendencia de salud solamente, se trata de algo que ha vivido con nosotros por toda nuestra evolución. Esto es fisiología, es cómo funciona el cuerpo. Esto se trata de un sistema vivo, dinámico y que está profundamente conectado con todo lo que te importa. Tu energía, tu digestión, tus defensas, tu metabolismo, tu estabilidad emocional. Y lo más importante es que sí puedes cuidarlo, no está fuera de tu alcance. Y no necesitas suplementos caros ni recetas complicadas como ya viste. Solo necesitas volver a lo básico, alimentos sanos, nutritivos, variedad vegetal, buen descanso, movimiento, naturaleza. A tu cuerpo le encanta todo esto. Y si llevas años descuidando tu microbiota, no te preocupes, no te castigues, porque no es un sistema que no pueda recuperarse. Se puede regenerar y puede empezar a mejorar desde hoy. Y la salud de tu microbiota no empieza en una pastilla, empieza en un lugar que no puedes ver, pero que responde a lo que haces todos los días. Entonces, por favor, cuídala, porque cuando lo haces, no solo se equilibra tu intestino, se equilibra todo tu cuerpo. Y con el tiempo eso significa una salud más fuerte, más estable y más tuya. Y si te gustó este video, compártelo con quien lo necesite, con quien hayas escuchado hablar de la microbiota intestinal, de probióticos,
de prebióticos, a quien quieras que aprenda esta información, porque la verdad es que es bastante importante y es un tema que afortunadamente gracias a la ciencia y todo lo que se está descubriendo, ha ido creciendo, sobre todo el interés por este tema, porque de verdad que los testimonios de las personas que mejoran su microbiota cuando la tenían muy dañada son increíbles. Personas que de verdad tenían síntomas que nadie se los corregía, no se lo explicaban por nada. Solamente con hacer 2 o 3 cambios, incluyendo más alimentos fermentados, durmiendo mejor y consumiendo más fibra, santo remedio, se comienzan a sentir como otras personas. Y esto porque hay tantas posibles bacterias buenas que pueden vivir en ti y en diferentes proporciones y grados, que tener una buena diversidad es lo que te va a ayudar a tenerte bien cubierto de salud por un montón de lados. Sobre todo cuando ahora sabemos todo lo que afecta a tener una microbiota intestinal saludable o una disbiosis, que afortunadamente podemos hacer algo al respecto si es el caso. Y si te gustó este video, también te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video sobre cómo cuidar mejor tu salud.